Okay, this is an interesting one. Alex pregunta, si un niño aprende con listening de sus padres, familia, y habla a los 6 sin grammar, ¿por qué queremos aprender inglés con grammar primero? Esta consulta me parece muy interesante y me parece válida porque no todos tienen por qué saber cómo funciona el proceso de aprendizaje en las distintas etapas de la vida, ¿sí? Primero tenemos que distinguir dos cosas. Por un lado, no es lo mismo aprender un idioma de bebé, que es nuestro idioma nativo, nuestra lengua materna, que aprender un segundo idioma, ¿sí? Eso primero. Sigan viendo el video que voy a explicar bien cómo funciona todo esto. Y después, por otro lado, no es lo mismo aprender un segundo idioma desde muy chiquitito, ¿sí?, que aprenderlo de más grande. Y esto tiene que ver puntualmente con el desarrollo del cerebro, sin ir más lejos, ¿sí? Cuando hablamos de chicos chiquitos, de bebés, ¿sí?, que es como aprendemos nuestra lengua materna, los bebés no aprenden solamente por escuchar, ¿sí? Los bebés, hablando rápido, son esponjas, literalmente. Ellos aprenden y absorben todo, absolutamente todo de lo que sucede a su alrededor. Entonces, cuando hablamos de la capacidad de hablar, ellos no están aprendiendo a hablar un idioma, ellos están aprendiendo a hablar de cero, ¿sí? Entonces, aprenden de lo que escuchan, aprenden de lo que ven, aprenden de las gesticulaciones de las otras personas, ¿sí? Aprenden de absolutamente todo lo que sucede a su alrededor, ¿sí? Si les prestamos atención a los bebés, cuando están llegando al año aproximadamente, es cuando más o menos empiezan a hablar, un tiempito antes empiezan a probar su voz y empiezan a hacer sonidos, ¿sí?, que es la época donde gritan, nos escuchamos que gritan, es porque están probando su propia voz, ¿sí? Y lo primero que vemos que hacen es replicar el sonido o intentar replicar el sonido de cómo nosotros les hablamos, que esto también es una variante que difiere en todos los idiomas tienen entonaciones diferentes, ¿sí? Entonces lo primero que hacen es replicar sonidos. Eso por un lado. Y después, ya cuando están empezando a querer modular, ¿sí?, esa es la otra etapa, ellos empiezan a querer modular lo que dicen, ¿sí?, replicar lo que ven que nosotros hacemos. Entonces, para mostrarles cómo se modula, generalmente exageramos lo que decimos. De ahí viene que los bebés, cuando están por empezar a decir mamá, ¿sí?, se les dice mamá, mamá, y se les exagera, ¿sí? Y generalmente es una de las primeras sílabas que empiezan ellos a mencionar y a hablar, ¿no? Que empiezan con mamá, 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 ¿sí? Entonces, eso por un lado. Cuando hablamos del desarrollo, ¿sí?, del aprendizaje en general, tiene que ver con una cuestión atada directamente al desarrollo del cerebro y lo que el cerebro puede hacer en las distintas etapas de la vida. Si a esto le sumamos que en esos primeros años de la vida, ¿sí?, por ejemplo, tenemos una familia bilingüe, que es lo que sucede en muchos casos, ¿sí?, vamos a tener papás que a sus hijos desde bebés les van a hablar en 2 idiomas, ¿sí? Entonces esos bebés van a ir creciendo y van a ir aprendiendo 2 idiomas, y esos 2 idiomas los van a aprender como lengua materna. Ahora bien, corriéndonos de estos primeros años de vida, ¿sí?, yendo a la lengua materna, si nos ponemos a pensar, nosotros, sí, al principio como bebés, porque no podemos procesar información lógica, el cerebro no puede procesar información lógica, aprendemos de esa manera a hablar, ¿sí? Y tenemos que aprender todo, tenemos que aprender los distintos tipos de modulaciones, de cómo se pronuncian las distintas letras, las distintas palabras. Y en ese proceso siempre va a haber chicos a quienes les cueste más y chicos a quienes les cueste menos. Chicos que empiezan a hablar antes del año o cerca del año, y hay otros que se les retrasan mucho más, ¿sí? Y distintas variantes de pronunciación. Vamos a ver chicos que hay ciertas letras como la R que les cuesta más pronunciar, por ejemplo, ¿sí? Estoy hablando del español, ¿no?, de aquellos que nacemos y somos nativos, hablantes nativos de español, ¿sí? Ahora bien, la gramática, nosotros la estudiamos, la gramática del español, pero no la estudiamos desde cero, desde bebés. La estudiamos en la escuela primaria a partir de los 6-7 años, que es cuando el cerebro ya está un poco más avanzado y ya empieza a poder procesar cuestiones de lógica, ¿sí? Y aún así, lo que es el análisis sintáctico de las oraciones no lo vemos sino hasta que estamos alrededor de nuestros 10 años, quinto, sexto grado, diría, o cuarto, quinto, sexto grado, ¿sí? Lo que nos enseñan antes son los distintos tipos de palabras, los diptongos, los sustantivos, los verbos, los adjetivos, ¿sí? Todas estas cuestiones gramáticas son importantes para que hablemos bien nuestro propio idioma, ¿sí? Tenemos que aprender a leer, tenemos que aprender a escribir, justamente para poder hablar y expresarnos mejor en nuestro propio idioma nativo. O sea que nosotros sí estudiamos la gramática desde muy chiquitos, estoy hablando de la gramática del español. Y ahora, yendo a la segunda parte de la pregunta, que creo yo que es la más importante, es igual de importante lo que estoy diciendo, pero cuando hablamos de otro idioma, que no es nuestro idioma nativo, en nuestro caso idioma nativo, español, ¿sí? Cualquier otro idioma va a ser una segunda lengua.
Es muy importante hacer esta distinción cuando aprendemos un idioma como segunda lengua, es decir, que lo vamos a aprender ya a partir de una cierta edad. Generalmente vamos a ponerlo a partir de los 6-7 años en cualquier momento de nuestra vida, ¿sí? Vamos a estar hablando de un cerebro que está en otra etapa de desarrollo, ¿sí? Que no es la de un bebé. Dependiendo de la edad en que empecemos a estudiar, ya vamos a tener capacidad lógica para procesar todas estas cuestiones. Pero no lo vamos a aprender como si fuéramos un bebé, porque no somos bebés. Entonces no podemos aprender como bebés, ¿sí? Yo a un adolescente o a una persona adulta no le puedo andar diciendo ka, mom, ¿sí? Uno trabaja la pronunciación, obviamente, ¿sí? Pero no es así como uno aprende. Necesitamos una explicación lógica, ¿sí? De por qué una cierta oración se construye de una cierta manera. Entonces, la gramática, lo que a vos te da cuando estás estudiando un idioma como una segunda lengua, la gramática lo que a vos te da es el esqueleto, es la estructura, ¿sí? Base, para poder armar oraciones que a vos te permitan comunicarte. Un idioma no son palabras sueltas, ¿sí? ¿De qué te sirve tener palabras sueltas? Si no te vas a poder comunicar, si no sabes cómo armar una oración, si no podés saber que una oración tiene primero un sujeto, después un verbo y después un objeto, ¿sí? Por mencionar la estructura más simple, que de hecho es muy parecida a la estructura de la oración más simple en español, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la gramática, bien enseñada y bien trabajada, a vos te permite extrapolar lo que ya sabés de tu idioma, ¿sí? Relacionarlo con este segundo idioma en el caso del inglés, estoy hablando del caso del inglés, ¿sí? Que es el segundo idioma que yo hablo, es el segundo idioma el que yo enseño, ¿sí? Entonces, la gramática a vos te da la base y te da la estructura. Necesitas saber cómo armar oraciones y tenés que saber que un idioma no son palabras sueltas, ¿sí? Es un conjunto de estructuras. Entonces, ¿quiere decir esto que vas a tener que estar estudiando el present simple hasta el día en que te mueras? No. Quiere decir que tenés que trabajar de manera correcta la gramática en los distintos niveles o pasos del aprendizaje del idioma en que vos te encuentres, ¿sí? Pero no se trata solo de eso. Una vez que vos aprendiste estas estructuras, tenés que aplicarlas, ¿sí? Tenés que aprender a escuchar en ese idioma, tenés que aprender a escribir en ese idioma, tenés que aprender a hablar ese idioma. Porque todos los aspectos del idioma los usamos y los tenemos que aprender para poder comunicarnos. El principal objetivo con el que estudiamos otro idioma es para poder comunicarnos en ese idioma, ¿sí? Entonces, la base, la estructura, el boceto, el esqueleto de ese aprendizaje es la gramática. Dicho esto, ¿sí? Siempre va a haber personas que tengan mayor facilidad y quienes les cueste más, ¿sí? Esto también va a indicar distintos acercamientos a ese aprendizaje. Hay gente que tiene mucha facilidad para aprender idiomas y aprenden muchos idiomas, que son los que se llaman políglotas, y ellos aprenden justamente por inmersión, ¿sí? Esta técnica de la inmersión, para mucha gente que le cuesta más, no le va a funcionar, ¿sí? Porque no absorben la información de la misma manera, ¿sí? Si bien se usan técnicas, se pueden ir adoptando distintas cuestiones que tienen que ver con la inmersión no va a funcionar para todos. Para aquellos que les cueste, de hecho, la inmersión probablemente no les funcione, les va a funcionar a aquellos que tienen más facilidad. Este es un tema que obviamente da para hablar muchísimo más, pero traté de responder en el menor tiempo posible y así todo el video quedó muy largo, ¿sí? Pero estas son por lo menos algunas de las cosas que a mí me parece más importante aclarar al respecto.